En el Antiguo Testamento, para poner una sola cita. En el Nuevo Testamento, Hechos 16:4, ¿quién lo tiene? Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Es decir, que había habido un concilio en Jerusalén por el problema que tenían con los judaizantes, y entonces ahí después salió una disposición que no tenía nada que volver a las leyes antiguas, sino cuidarse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre y esas cosas. Esas eran ordenanzas que tenían que cumplirse. Es decir, que la Biblia es un libro que nos habla de muchas cosas, pero dentro de eso, lo que está hablando la Biblia, hay cosas que se llaman ordenanzas o leyes que nosotros debemos tener en cuenta permanentemente, no en algún momento que a nosotros se nos ocurre, o si nos parece bien las hacemos o las cumplimos, o si no nos parece bien las dejamos pasar por alto. Ahora, no es tampoco el hecho de cumplir por cumplir. Por ejemplo, las ordenanzas municipales están para cumplirse. Ahora, yo si quiero la cumplo, si no quiero no la cumplo. Estaré expuesto a una pena después si algún inspector me agarra haciendo una infracción de tránsito o cualquier otro tipo de ordenanza. Pero tengo la posibilidad de eludirlo. Pero con Dios no podemos nosotros eludir ordenanzas bíblicas o las enseñanzas que contiene toda la Biblia. Eso lo tenemos que tener bien en nuestro corazón. Es evidente que como ciudadanos alguna cosa, alguna vez hacemos que no es correcto en cuanto a las ordenanzas vigentes. Porque si fuéramos correctos en todas las ordenanzas vigentes, no sé cómo tendríamos que hacer. Primero conocerlas, que algunas ni las conocemos y existen, pero en la Biblia sí las tenemos que conocer y las tenemos que vivir. Las tenemos que obedecer, pero no por cumplir, sino por amor. Ahí está la diferencia en cuanto a lo que la Biblia nos enseña y a lo que nosotros podemos sí o no hacer. En la Biblia tenemos que pensar que sí debemos hacerlo. ¿Cuántas ordenanzas hay en la Biblia? De las cuales hablamos específicamente. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de 2 ordenanzas específicamente. ¿Cuáles son esas 2 ordenanzas? No. Doctrinalmente, cuando hablamos de 2 ordenanzas en el Nuevo Testamento, está bien lo que dice María, porque después lo vamos a aclarar un poquito más. Es lo mismo, es una orden. El mandamiento es para que se cumpla. Los mandamientos fueron dados como ordenanza, como leyes también, de alguna manera. Pero específicamente, en el Nuevo Testamento a nosotros se nos habla de 2 ordenanzas que la Iglesia cristiana evangélica no debe obviar. Ninguna iglesia cristiana debe obviar. El bautismo y la cena. El bautismo y la cena son 2 ordenanzas fundamentales de la Iglesia cristiana evangélica, que tendría que ser también de la iglesia que se llama cristiana y que dice que es católica universal, y no lo es, porque ya lo vamos a ver cómo se trata de esta. El Señor Jesús, cuando enseñó muchas cosas, dijo que las tuvieran en cuenta. Ya vamos a ver también una cita más adelante. Están nacidas del corazón de Dios todas las ordenanzas que encontramos en la palabra de Dios. Y Dios dijo, cuando les dio los 10 mandamientos y todas las ordenanzas al pueblo judío en la antigüedad, en Deuteronomio, la cita número 3, Deuteronomio 6, 17 y 18, dice algo puntualmente. ¿Por qué las ordenanzas? ¿Y para qué? Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Para qué les decía que guarden las ordenanzas? Según lo leído. Para que les vaya bien. No era por hacerlo cumplir, para hacerlo sufrir, para que renieguen, para que digo, no, para que les vaya bien en la vida. Para eso están las enseñanzas y las ordenanzas en las Sagradas Escrituras. Después ya volvemos otra vez al punto principal. Pero hay una cosa, también podemos recordar un hecho conocido por la mayoría, o por todos,
cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Mileto, Hechos capítulo 20, él dice que no había rehuido enseñarle todo el consejo de Dios. Estuvo mucho tiempo con ellos enseñándoles en Éfeso y le había enseñado todo el consejo de Dios. Habrá hablado, porque muchos eran paganos, eran gentiles, no conocían lo que eran las Escrituras, lo que nosotros conocemos por Antiguo Testamento, y no conocerían nada absolutamente de los mandamientos. Y Pablo habrá empezado tal vez por eso, pero también les enseñó o le puso en claro las enseñanzas del Señor Jesús. Es decir, que todo el consejo de Dios le estuvo enseñando a ellos. Bueno. Hay un pensamiento a veces equivocado por parte de los creyentes, de que cuando el creyente vuelve al camino del Señor, es decir, vuelve a congregarse, estar en comunión, estar bien, le empiezan a salir mal las cosas. Y quiero decir, hermano, que es un pensamiento satánico. Hay un pensamiento, pues le digo porque aprovecho el comentario que hace el pastor, porque hay muchos hermanos que me han dicho, ahora que vuelvo a la iglesia, las cosas me salen mal. Y quiero decir que eso es un pensamiento satánico, porque la Biblia dice que aquel que guarda los mandamientos, es decir, que le hace caso al Señor, que se congrega, que entra en comunión, le va bien. La Biblia enseña lo contrario. Es decir, que aquel creyente, conozco creyentes de años que están convencidos que cuando vuelven al camino evangélico le empiezan a salir mal las cosas porque están volviendo, es una mentira, es mentira satánica. Y nosotros, creyentes fieles, tenemos que saberlo. Porque la Biblia dice que cuando guardamos sus mandamientos, sus estatutos, nos va bien. Dice, para que te vaya bien. Y de ahí tenemos que no movernos, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos creyentes están confundidos. Claro, lo que pasa es que están confundidos a veces porque van mucho a los salmos y piensan en las bendiciones y están influenciados también por todo esto que se predica en los últimos tiempos, que el que no es bendecido no tiene fe, que el que no habla en lengua no puede pedir ninguna bendición. Entonces todas estas cosas confunden a la gente, pero lo que está escrito en la Biblia no es para nuestro mal. Podemos sí ser probados, podemos tener dificultades, el apóstol Pedro lo dice claramente, aunque ahora por un poco de tiempo podáis tener dificultad o sea tribulado, pero el tiempo va a venir que las cosas no van a ir bien. Y si no nos van del todo bien materialmente o físicamente aquí, tengamos por seguro que estaremos por toda la eternidad con el Señor y no tendremos ningún problema ya en el reino de los cielos. Claro, los verdaderos creyentes sí. Ahora, bueno, y bueno, a lo largo de los años. Por eso yo desde joven siempre tuve el Salmo 37-25, ¿no? Y ahora lo puedo decir. No tengo mucha cana porque tengo poco pelo, pero joven fui envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y no es que no hemos tenido problemas en la vida, ¿no? Porque problemas los tenemos todos, pero gracias a Dios se van superando. Y se van superando y uno puede decirlo con gozo, no con orgullo, porque el orgullo no nos tiene que exaltar a nosotros nunca, sino es el gozo de Dios. Bueno, pero vamos al punto principal del tema de esta noche. El que tiene la cita número 4, Mateo 28, 19 y 20. Fuerte, fuerte. Lee la primera parte otra vez fuerte. Ahí nomás. Hay una ordenanza, hay un mandato. Es decir, contiene más de un mandato. Porque dice, primero hacer discípulos, bautizarlo. Y después, ¿qué más? Enseñarle. Pero ahí en el medio está esa palabra bautizarse. No bautizarlo por obligación, sino bautizarlo porque se hicieron discípulos. Al hacerse discípulo, ¿qué quiere decir? Hacerse discípulo de Cristo.
fe en Él, creencia en el Evangelio, se fundamentó en el Evangelio, se hizo un discípulo de Cristo. No entiende a lo mejor, todavía no entiende muchas cosas y por eso está la otra parte, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, es una ordenanza o un mandato múltiple, pero hacer discípulos y bautizar, ahí empieza la cosa. Es el principio de nuestra relación con el Señor Jesucristo y es el principio de nuestra relación con la Iglesia del Señor Jesucristo. Y después viene el periodo de aprendizaje y de enseñanza que recibe aquella persona que acepta al Señor Jesucristo. Esto es todo un proceso en la vida. No es que yo me bautizo, me enseñan, hago un cursito y ya estoy hecho y ya puedo estar tranquilo. Toda la vida estamos aprendiendo, toda la vida vamos leyendo la palabra de Dios, la vamos meditando y toda la vida la palabra de Dios nos enseña algo nuevo. Siempre estamos aprendiendo. Es como el proceso de santificación que va a seguir hasta el día que nos muramos, hasta el día que no tengamos conciencia acá en este mundo, si es por razones de salud. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bautizar a los discípulos, a los convertidos, forma parte de la doctrina bautista. ¿Qué dije mal? Doctrina bautista, No es una doctrina bautista, porque los baptistas eran los que bautizaban y quedó el nombre, pero no es que por eso somos, porque bautizamos a la gente, porque toda iglesia cristiana, metodista, hermanos libres, los luteranos, todos bautizaban, los luteranos antes, ahora ya no creo que lo hagan, todos bautizaban como se debía hacer, pero hay muchas iglesias que siguen fieles al mandato del Señor Jesucristo de bautizar. Y no es una doctrina bautista, la doctrina es bíblica y punto. No hay doctrina católica, no hay doctrina bautista, no hay doctrina metodista, no hay doctrina luterana. Si hay doctrina tiene que ser bíblica. Para nosotros el fundamento está en la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, que es la era de la Iglesia. Ahora, es Dios y es el Señor Jesucristo. Y fueron los apóstoles y fueron los profetas los que inspirados escribieron lo que está escrito y que hoy lo tenemos. Todas estas ordenanzas y todas estas enseñanzas. Y fíjense que Dios le dijo a Moisés, escribe, le dijo a Josué también, le dijo a los profetas, escribe, para que todo estuviera aquí, para que nosotros lo pudiéramos tener hasta el final de los siglos, hasta que el Señor Jesús viniera por segunda vez. Y están nuestras enseñanzas que tenemos que tenerlas presentes. Y con respecto al bautismo, el Señor Jesús dio el ejemplo superlativo, porque sabemos que antes de comenzar su ministerio, ¿qué hizo? Ahí estaba Juan el Bautista, bautizando para que se arrepintieran, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Pero vino el Señor Jesucristo, que no necesitaba eso, sino que como ejemplo se sometió al bautismo, tanto que Juan se quedó medio frío cuando lo vio el Cordero de Dios, y dice, yo no te puedo bautizar. Pero dice el Señor Jesús que convenía que eso tendría que ser hecho para ejemplo. Nos dio el ejemplo. ¿En qué otra cosa más el Señor Jesucristo le dio un ejemplo a los discípulos en una ocasión? Le dijo, ¿qué dijo? Le dijo, ejemplo os he dado, para que vosotros lo hagáis. Y bueno, ustedes fíjense que una iglesia que sigue haciendo ritualmente una vez al año eso en forma pública para que lo vean, hace eso y no hace lo que es el bautismo como debe hacerse. Ya lo vamos también a ver. Bueno, por eso no hay que restarle valor al bautismo y a la doctrina del bautismo, a esta ordenanza fundamental que los cristianos la debemos sostener, la debemos mantener, la debemos enseñar y la debemos cumplir. Podemos hablar de prácticas bautistas. ¿Qué puede ser una práctica bautista? O prácticas metodistas. ¿Cómo? La reunión administrativa es una práctica bautista. Hay iglesias cristianas evangélicas que no hacen administrativas, no tienen un libro de actas.
Hay iglesias bautistas que no tienen un libro de tesorería. Hay iglesias bautistas que tienen cristianas que tienen otro tipo de culto, de forma de celebrar el culto o de orar. Es decir, esas son prácticas. Pero lo que es doctrina tiene que ser conforme a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Podemos fijar los días de reunión, los horarios, no, para eso no hay absolutamente nada definido. En alguna medida sí, porque la Iglesia era la que decidía y eso quedó como para que nosotros pudiéramos, decía en asamblea, se consultaba a los hermanos, eso también son prácticas, hay muchas prácticas que podemos mencionar, pero fundamentalmente nos concentramos en esto, del bautismo. Ahora, ¿cómo es el bautismo bíblico? Vamos a ver la lectura número 5, Marcos 1, 9, 10 y después Juan 3, 23. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Fíjense que hay un detalle, subía del agua. Si subía porque había estado abajo, subía del agua. Juan 3:23, ¿qué dice? Juan bautizaba en él, no, porque había muchas aguas y si tenía necesidad de que hubiera agua suficiente como para que la persona fuera sumergida, porque de otra manera no se cumplía el mandato verdadero, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué entonces se hace otro bautismo? ¿Qué otro bautismo se conoce? Por aspersión, ¿qué más? Por rociamiento. Y ahora los voy a matar a todos, por afusión. ¿Qué es afusión? Volcar agua sobre la persona, es decir, como si fuera una ducha. Así que eso más o menos sería el bautismo. ¿Por qué se hizo eso? No, por comodidad. Por comodidad. Porque no es lo mismo bautizar a 20 personas rociándola que sumergiéndola una por una. Y si no eran 20, eran 200. Entonces, por comodidad lo hicieron. Pero fíjense que la Iglesia Católica que instaló ese nuevo sistema, hasta el siglo XIII, según lo que está establecido por los historiadores, bautizaban por inmersión. Fue después del siglo XIII recién que empezaron a bautizar por aspersión, con la salpicadura del... Bueno, ese es otro tema. Bueno, después lo podemos conversar, ese tema, cuando hablamos de otra cosa. ¿Qué iba a decir? Sí. Son rituales que no existían. Ahora, la Iglesia Católica que tenía los bautisterios, los templos católicos, no lo tenían dentro del templo, lo tienen afuera del templo. Es un lugar que en algunos lugares es un monumento. Realmente nosotros tuvimos oportunidad hace muchos años de ver uno en Florencia, en Italia. Es una joya arquitectónica y cultural extraordinaria. Las puertas enormes, más grandes que la puerta esa que tenemos toda la puerta nosotros, toda de bronce tallado, con imágenes de todo tipo, con toda una historia en la imagen, unas cosas extraordinarias. Bueno, ese era el bautisterio. Si había bautisterio, porque bautizaban por inmersión, no lo hacían adentro para... Ahora vamos a eso también. Es decir, que no importa si es laguna, si es río, si es un lago, si es un bautisterio, la cosa es que tiene que ser por inmersión. Vamos a ver el significado. El idioma original, bautizar, quiere decir sumergir. No es una expresión religiosa, un idioma religioso la palabra bautizar. No es que se usa religiosamente. Ahora se está usando
como algo que tiene que ver con la religión. Pero antiguamente, si decían que iban a meter un plato debajo del agua, iban a bautizar el plato. Se bautizaba el plato. Si yo meto un objeto o una ropa debajo del agua, ese es el acto de bautizar también. Lo que pasa es que se ha separado. Hoy decimos, se sumerge un plato, se sumerge la ropa, o se sumerge lo que sea, pero el tema de bautizar quedó exclusivamente como término religioso, y se le da un significado religioso que no lo tiene, como es el caso de la Iglesia Católica y de otras iglesias, no solamente la católica, que también lo hacen de esa manera y llegan hasta bautizar a los chicos. Pero, ¿qué va a decir? Parecía que quería decir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Bueno. ¿Cuál es el significado del bautismo? La cena que celebramos todos los domingos tiene un significado. El pan y el vino, o el fruto de la vid, tienen un significado. El pan representa el cuerpo, la vid representa la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado del bautismo? Lo leemos en la Biblia, Romanos 6, la cita número 7, Romanos 6, 4 al 7. Romanos 6, 4 al 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado ha muerto, ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Acá Pablo dice, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, para gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que el bautismo no es simplemente un rito, no es un requisito de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista. Es una ordenanza que tiene un significado profundo. Es el cuadro de una muerte, de una sepultura y de una resurrección. ¿Se dan cuenta? Es lo que ocurrió con Cristo, que Pablo lo dice bien. No sé quién tiene la cita número 6, Primera de Corintios 15, 1, 4, en cuanto a lo que ocurrió con Cristo. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está un resumen de lo que vimos, lo que es el significado del bautismo. Pero también ese es el Evangelio, es morir a una vida y resucitar a una nueva vida. Somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios también, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Nuevas criaturas, porque nacemos de nuevo a una vida gloriosa. No es que resucitamos y vamos a vivir por la eternidad así con este cuerpo que tenemos. Nuestro cuerpo va a morir, pero nuestro espíritu, nuestra alma, nosotros, lo que somos en realidad, que está dentro de nosotros, porque lo que tenemos es un cuerpo, un envoltorio, un cascarón que se pudre en la tierra, eso va a desaparecer, pero no desaparece la existencia del ser, el espíritu que va a permanecer por la eternidad con el Señor. Los que no se bautizan porque no han creído y por eso no se bautizan, no van a vivir en la gloria de Dios, sino que van a vivir en condenación. Pero eso no va a ser vida, eso va a ser peor que la muerte. Y no existe la muerte eterna. Se habla de muerte eterna para los que están condenados, pero realmente la muerte significa extinción,
y sin embargo no es extinción, va a haber sufrimiento. Y eso es lo que los creyentes tenemos que entender, que nosotros nacemos a una nueva vida que va a permanecer por la eternidad. Ahora, volvemos a insistir en algo que es fundamental también y tiene que ver con lo que decía José y lo que decía Cristina. ¿Por qué bautizan a los niños en la Iglesia Católica? ¿Y qué más? ¿Para ser? Los hacen, algunos decían que los cristianizaban. Es para quitarle el pecado original. Pero eso no tiene sentido, no se conoce en la Biblia el bautismo de los bebés, ni el bautismo de los pequeños. Ya también podemos hablar un poco acerca de eso. Porque, como vimos al principio, primero, ¿qué ocurre con la persona? Tiene que creer. Y después de creer, se tiene que bautizar. ¿Por qué? Porque si cree en el Señor Jesucristo, tiene que comenzar a obedecer. Y obedecer no lo que dice la Iglesia, sino obedecer lo que dice la Biblia. Y obedecer las ordenanzas y las enseñanzas de Cristo a través de esa ordenanza fundamental, o digamos piedra fundamental de la ordenanza. Porque si yo digo soy cristiano, creo en el Señor Jesucristo, como dice tanta gente. ¿Usted cree en Dios? Sí, creo en Dios, pero no, a la iglesia no voy. O voy una vez al año en Semana Santa o a fin de año, para no decir que es ateo. Dicen simplemente creo en Dios para no decir que es ateo. Ese versículo de Romanos que se leyó a mí, hay una parte que me parece que es lo más importante, es importantísimo, que dice a fin de que no sirvamos más al pecado. No dice que vamos a dejar de ser pecadores, no, sino para que no sirvamos. Entonces, el bebé, ¿cómo va a saber si sirve o no sirve? Claro. Nosotros vivimos en pecado, somos esclavos del pecado. Nos bautizamos, dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser esclavos de Cristo, dice también la palabra de Dios. Pero realmente es porque confiamos en Él, que ha quitado, si hemos creído, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. No viene, como en el caso del Señor Jesús, el Espíritu en forma de paloma sobre nosotros, ni el pastor transfiere ninguna bendición especial cuando le dice te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que bajo ese nombre hay que bautizar a los candidatos, sino que el Espíritu Santo ya mora. Y eso es una confirmación de lo que ha creído y de lo que va a seguir sosteniendo creer y enseñando también a los demás. Y el bautismo que tiene esa gente que no se salva ni se cristianiza por ser cristiano, por bautizarse, es fundamental para que lo tengan en cuenta toda la vida y fundamental para que lo entendamos nosotros. Si se bautiza a alguien, como decía el escritor del libro, antes de ser salvo, es como ser enterrado antes de morir. Si se bautiza sin creer, no tiene ningún sentido. Fíjense en la lectura que dice la 9 y la 10. Hechos 2:41 y Hechos 16:31 al 33. La lectura número 9 y la número 10. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los que creyeron fueron bautizados. Los que creyeron fueron bautizados. El Espíritu Santo ya estaba en ellos. Cuando Pedro visita a Cornelio, ¿se acuerdan del episodio ese? ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasó primero? Cuando Pedro estaba hablando. Y el Espíritu Santo, hubo una demostración allí visible o pública de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, porque eran los primeros gentiles, a los cuales también venía un Pentecostés, digamos. ¿Y qué dijo Pedro en ese momento? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué impide que sean bautizados? Si han recibido el Espíritu Santo como nosotros, ¿qué impide que sean bautizados? Entonces hay que tener cuidado con eso y saber que primero tenemos que creer y tenemos que, una vez habiendo creído, entonces bautizarnos. Ahora, nosotros a veces no podemos juzgar a las personas. Nosotros pensamos
de algunas personas que si dicen que han creído en el Señor Jesucristo y piden el bautismo, realmente tendrían que dar muestra de que han creído y que el Espíritu Santo mora en ellos y que quieren obedecer al Señor Jesucristo. Entonces algunas veces ocurre que algunas personas que han pedido el bautismo, si la Iglesia ha esperado un tiempo prudencial porque ha notado ciertas conductas, ciertas actitudes de esa persona que parecía que no eran convenientes porque el candidato no es que tenía que hacer un curso o algo para creer y para mejorar, dar muestras de que realmente el Espíritu Santo estaba en él, como la muestra que tuvo el apóstol Pedro. Pedro lo dijo porque tuvo una evidencia que era innegable. Bueno, la evidencia innegable de la gente es que cuando cree en el Señor Jesucristo se tiene que producir un cambio también en su vida, se tiene que ir produciendo ese cambio en su vida. Lo que leímos recién dice, oyeron, creyeron, fueron bautizados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Resucitaron para una nueva vida y deberán aprender a vivir como cristianos, como toda criatura aprende a vivir. Nadie aprende sabiendo caminar, ni sabiendo escribir, ni sabiendo comer, ni sabiendo miles de cosas más, que se van aprendiendo con el pasar de los años, asimilando la enseñanza que están recibiendo en ese tiempo. Y la enseñanza que va recibiendo la persona que ha sido bautizada es por la palabra de Dios, no por algún sabio maestro que le va a dar las doctrinas de la Iglesia, sino le va a enseñar la palabra de Cristo a través de las predicaciones, a través de la escuela bíblica, a través de los grupos de jóvenes, a través de los campamentos. Hay mil cosas que se pueden hacer para enseñar, para ir creciendo en este proceso de enseñanza y comunión con el Señor. Enseñándoles que guarden, dijo el Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Y el bautismo es una confesión de fe y se hace en público. ¿Para qué? Para dar un testimonio, que la persona que se bautiza no tiene vergüenza de manifestarlo. Al contrario, a muchos invitan a familiares que son inconversos, amigos que son inconversos, para que vengan a ver, para que ellos también observen lo que se hace, para que sea realmente un testimonio. En la antigüedad nosotros no vemos en la Biblia que la costumbre de los predicadores, de los apóstoles, era que cuando creían en el Señor levantaban la mano, pasaban al frente. Ahora, cuando alguien cree, en algunas reuniones se hace que la persona levante la mano para conocerla, para ver quién lo ha hecho, quién ha manifestado arrepentirse y creer, o se le dice que pase al frente para orar, para poder enseñarle, para poder ir adoctrinándola desde el principio. Pero esa persona, si ha creído, realmente ya salva y tiene el Espíritu Santo y tiene que ser bautizada. Y nosotros, como práctica, acostumbramos a hacer ¿qué antes del bautismo? Una especie de discipulado, de enseñanza, de introducción a lo que la persona que no conoce nada se va a ver introducida, porque esa persona va a entrar a formar parte de la Iglesia, porque recién del bautismo forma parte de la Iglesia. Entonces lo hacemos como práctica, no porque la Biblia lo establece, sino porque entendemos que es conveniente, que hay que preparar un tiempito, no dejando correr el tiempo, sino que hay que hacerlo. Se le va enseñando muchas cosas en ese tiempo que la persona no lo sabía y se da cuenta que era necesario conocerla. Puede ser bautizado habiendo manifestado creer sin necesidad de que tenga un curso previo o una lección previa. No va a tener que rendir, no va a tener que sacar un puntaje determinado si contesta 20 preguntas bien y 10 mal, no, entonces tiene que esperar 3 meses. No es así, simplemente es para formarlo un poquito en las creencias bíblicas, no en las creencias de la Iglesia. Porque Jesús no pide que se bauticen. Jesús da la orden de que hay que bautizarlos. ¿Qué dice la cita número 11? Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El Señor Jesús ordenó que nosotros bautizáramos y que aquellos que creen sean bautizados. Cuando Juan empezó a bautizar, él recibió del Señor ese mandato, porque antes no era una práctica de antes, que se dice que, o sea, él empezó a hacerlo así, porque debe haber recibido inspiración del Espíritu Santo para empezar a hacerlo. Él era el último profeta. Los judíos bautizaban en algunos casos, tenían la costumbre de hacerlo. No está, no. Pero se utilizaba el bautismo en esa época también. No lo hacían con constancia, con frecuencia, pero lo hacían otros pueblos también paganos para sus religiones. Lo utilizaban el bautismo, pero nos referimos al bautismo bíblico. Juan bautizaba, recordemos que es el último profeta y es el único profeta del Nuevo Testamento, aunque Pablo en alguna medida también podemos decir que es un profeta por las cosas que él enseñó, por las cosas que él recibió y que también le fue dado para enseñar. Pero, ¿cómo? ¿Quién habló? Me parecía que había olvidado. José, ¿hablaste de algo? Bueno. Decíamos que el bautismo nos salva, que el bautismo no quita el pecado. Cristo es el que salva por la fe en Él, eso lo tenemos que tener firme, bien aprendido, y que salva en cualquier momento y lugar. Y con esto queremos decir que algunos no se bautizaron y fueron salvos, o no se podrán bautizar y serán salvos. En la Biblia tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, el ladrón de la cruz es un ejemplo. Pero ¿cuántos enfermos que están en un hospital en sus últimos momentos recibieron la palabra de Dios, pudieron escuchar el mensaje del Evangelio con claridad, lo recibieron con fe, y esa persona nosotros podemos decir que es salva, porque creyó, lo manifestó públicamente, nadie lo obligó a aceptarlo o no. Entonces esa persona creyó y es salva, y no se bautizó porque no hubo oportunidad así de que sea bautizado. Hay algunos problemas que algunas personas imposibilitadas, que puede ser un problema serio para alguna persona llegar a sumergirse en el agua. Entonces esa persona, si cree, no es que no está obedeciendo, sino que hay un impedimento fundamentado que le impide. Eso puede llegar a darse en algún momento. Le decimos a los hermanos que no estuvieron desde el principio de la iglesia que en una oportunidad nosotros teníamos una hermana, Olimpia, no me acuerdo el apellido, Olimpia, no podía ser bautizada en un bautisterio de una iglesia porque no podía mover casi las piernas por la escalera, pero ya quiso ser bautizada. Entonces lo que hicimos es hacer una reunión en la iglesia, en la casa que teníamos antes en Funes, que tenía pileta, que podía bajar, y la bautizamos junto con Horacio porque era una señora robusta, teníamos que hacerla. Sí, tenía que estar, no podía agacharse ni nada, entonces se hizo, pero ella lo quiso hacer. Bueno, muy bien, se hizo una reunión en ese momento, en ese lugar, pero se hizo el bautismo por inmersión, aunque sea una pileta. Que es lo que va a hacer muchas iglesias que no tienen los bautisterios también. ¿Cómo? Elba no se bautizó, no pudo bautizarse porque no podía entrar con la silla de rueda en la iglesia Betel, y pasó al frente en ese momento, cuando se hacían los bautismos, para que ella figurara como que estaba dando testimonio público de su fe. No se bautizó. Eso es otro tema. Era muy difícil hacer que yo... Cuéntame bien lo que hizo Adrián. Adrián había sido bautizado en la iglesia de otra denominación sin haber entendido, sin haber muy bien. pecado. Cuando él entendió el Evangelio, él me dijo que quiso bautizarse acá, como que quiso bautizarse por segunda vez, y correspondía, porque claro. la segunda vez entendió el Evangelio. Y bueno, recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, no lo recibieron. Entonces tenía que recibir el bautismo también por inmersión. Bueno, vamos terminando. Los salvados y bautizados tienen el privilegio luego de pertenecer a la iglesia. A veces
lamentablemente son solamente sumergidos, no bautizados y no salvados, que forman parte de una iglesia. Como después del tiempo a veces lo detectan, nosotros no lo podemos señalar, pero no es solamente ser bautizado y formar parte de la iglesia y pertenecer para tratar de hacer algo, no. Somos los salvados y los bautizados los que formamos parte de la iglesia para testificar a través de nuestra vida en la iglesia y de las obras que tenemos que hacer en nuestra iglesia. No vale, no sirve una persona que dice haber creído, se bautiza y dice ya soy cristiano, me bauticé, entonces soy salvo y me voy a mi casa y vivo la salvación y soy feliz porque cuando me muera voy al reino de los cielos. Si no soy consecuente con la iglesia, no estoy demostrando obediencia tampoco a los mandatos del Señor de congregarnos y de pertenecer a una iglesia. Y el Señor añade, es el Señor el que añade a la iglesia, a los que van a ser salvos. ¿Quién tiene la última cita, la número 12? Hechos 2, 41 al 42 y 46 y 47. Fuerte, ¿eh? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 10.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y el 46-47 también? Bueno, no importa. Bueno. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 2. No, Hechos 2, 46-47. Y el 47 también. Y alabando a Dios, teniendo favor con todo en el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por el testimonio de muchos que estaban siendo añadidos a la iglesia, no se iban, no se bautizaban y se iban y se desaparecían, se añadían. Y entonces eso fue desparramando el Evangelio. Fue así que se extendió tanto y tan pronto en los primeros años del cristianismo. Adrián. Un versículo que es fácil de recordar y por qué también nos tenemos que congregar, el Salmo 133. Bueno, pero es del Antiguo Testamento. Como estamos hablando de la iglesia, siempre nos remitimos a lo que dice la iglesia, que bueno estar los hermanos juntos en armonía, pero se establece en el Antiguo Testamento. A nosotros nos hace más fuerza lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que es la época que estamos viviendo. Vos habías preguntado algo de los chicos, de los niños, pero... o sea que los niños no se pueden sumergir, por eso también la iglesia supongo que también hay eso de rociamiento aparte de una comodidad. Por eso tampoco en las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, se bautiza a los chicos muy pequeños, porque a veces por imitación, de 6, 7 años, se quieren bautizar, y son muy chicos todavía, no tienen conciencia de las cosas. Entonces ya cuando empiezan los 8, los 9, ya para arriba, y uno los ve, y aparte tienen un testimonio en la casa, entonces sí, eso es bueno, que no rechazarlos, porque no sabemos la obra que Dios puede hacer a través de esas personas. Aparte, como todo lo que no es bíblico, Satanás lo termina tergiversando, porque el bautismo de los chicos, o la comunión, la confirmación, es más un evento social, que se gasta también un montón de plata porque se hace toda una parafernalia. De fiesta, de esto y lo otro, y pierde totalmente el sentido. Bueno.